Bueno, un gran saludo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio en Casa del Libro Total, un espacio llamado Universidad Casual, un espacio permanente de discusión sobre la ciudad que distintas instituciones, tanto académicas como museísticas, nos hemos hecho el propósito de abonar para generar perspectivas de ciudad, perspectivas culturales. Esta tarde pues tenemos ya la segunda presentación del Banco de la República, dirigido por la jefe cultural de Banrep Bucaramanga, pues Carolina Rueda. Esta tarde nos ha invitado, nos ha convocado a un tema, digo, pienso, imagino, indispensable, pues pero también para ahondar en algunas precisiones sobre lo que sea pensar una ciudad, pensar un territorio, no solamente local, sino en el ámbito nacional. En este sentido, pues esta tarde de hoy vamos a estar presentando los archivos de Beatriz González. Como les comentaba, pues es una oportunidad única para conocer la línea curatorial o alguna de las estrategias. Un fragmento, me comentaba anteriormente el invitado, de ese acervo documental del artista Beatriz González, que además un acervo que fue entregado al Banco de la República y que en los próximos años pues ya llegará, y esa es una excelente noticia y una excelente labor, llegará aquí a Santander y específicamente a Bucaramanga. Hemos encontrado en este espacio y también desde los discursos que ha manejado el Banco de la República, pues esa importancia historiográfica y documental en nuestra ciudad, pues que debe empezar y a formar parte ya de una discusión para llevar el archivo vivo, el archivo de memoria, que logre pues propiciar nuevas rutas de investigación y apropiación de perspectivas plurales. En ese sentido, pues bueno, reconocemos ampliamente ese trabajo que el banco ha llevado. Esta conversación, este tema, pues aquí a mi lado va a estar a cargo de José Ruiz. José Ruiz es artista, historiador del arte, director creativo de Gráficas Molinari, un proyecto de investigación y creación sobre el desarrollo y uso de la gráfica popular en Latinoamérica. Ha desarrollado proyectos para el Museo La Tertulia, la Biblioteca Nacional, el Centro de Arte Contemporáneo de Burdeos, entre otros. Su trabajo gira en torno a archivos de fotografía, cine, arquitectura y gráfica. Muy buenas tardes y bueno, nos complace mucho tenerte aquí, José. Cuéntanos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esta charla hace parte de un encuentro, de varias sesiones de encuentro que propuso Carolina. Muchas gracias por la invitación. Alrededor de un proyecto curatorial que se hizo en el Banco de la República en el 2020, una exposición presencial. Toca hacer la salvedad porque el 2020 fue el año de las exposiciones virtuales y los eventos virtuales. Pero esta exposición que se hizo en el Museo de Arte Miguel Urrutia en el Banco de la República se titulaba Los archivos de Beatriz González. Y era el resultado de un largo proceso hecho junto a Natalia Gutiérrez, una colega mía, en el que estuvimos trabajando, organizando, catalogando, investigando, hurgando, escarbando, volteando un poco todo el acervo documental y todo el material que ahora se considera el archivo de Beatriz González, pero que cuando el proyecto inició eran simplemente unas cajas donde a lo largo de muchos años Beatriz había guardado recortes, periódicos, invitaciones, publicaciones, todo, yo digo esto, todo lo que le llegaba a ella con la palabra arte. Lo guardaba, lo recortaba, lo dejaba, y ese trabajo de investigación que tuvo varias etapas, que también hizo parte de, en alguna forma, en una serie de exposiciones retrospectivas que se le hacen a ella en Europa, culmina oficialmente con esta exposición, que a su vez es el primer paso o el abrebocas de lo que va a ser la donación del archivo de Beatriz por parte de ella al Banco de la República al año siguiente. Es un proyecto, la donación es un proyecto que está liderando Natalia Gutiérrez
y que inicia, y pues que ya inició, pero que es un proyecto largo de catalogación, de inventario, que espera, que está liderando el área de catalogación de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, antes de hacer el envío oficial de todo el acervo aquí a Bucaramanga. Bueno, José, yo creo que todo archivo y todo acervo empieza tal cual nos estás contando, en cajas, en ese interés de recuperar y resguardar una cantidad de contenidos. Y ya eso creo que empieza a abrirnos aquí a este público la idea de esa visión que tiene Beatriz González acerca de la importancia de los archivos, que creo que es un poco la perspectiva que nos vas a regalar el día de hoy. Pero antes de eso, a mí me gustaría muchísimo saber tú, José Ruiz, como historiador del arte, desde dónde te ubicas, ¿sí? Para presentar y para generar todo este discurso en la apropiación pues, de Beatriz González, su obra, su acervo y su archivo. Bueno, yo me acerco a la obra de Beatriz muy temprano en la universidad a raíz de un proyecto que lideró la Universidad de los Andes, que se llamó el Catálogo Razonado de Beatriz González. Era un proyecto que buscaba dar continuidad a una iniciativa de la artista que entregó una serie de documentos a la universidad para que se construyera un catálogo donde estuviera desde su obra número 1, hechas aquí en Bucaramanga, desde su obra muy, muy temprana, hasta la obra reciente, en ese momento la obra que estaba haciendo en el 2017, 2018, 2015, perdón. Y yo me vinculo a ese proyecto, pero mi interés de entrada no es tanto analizar la obra de Beatriz, que ya ha sido muy analizada, hay infinidad de libros sobre ella, sobre sus componentes estéticos, sobre su desarrollo plástico, Las sus temáticas centrales, ajá. centrales, su influencia pop, etcétera, sino entender y un poco desmenuzar las metodologías y las estrategias detrás de esa construcción de ese corpus. Entonces es una mirada muy amplia para entender cuáles han sido esos leitmotiv a lo largo de todo su trabajo y cuáles han sido esas estrategias que ella replica y replica y replica desde que realmente estaba en la universidad hasta la hora más actual que está desarrollando hoy en día. Entonces, mi perspectiva desde historiador del arte es una perspectiva que se enfoca mucho más en las metodologías de trabajo y en las estrategias de comunicación detrás de las propuestas, detrás de las instalaciones, y por eso el trabajo con el archivo es mucho más, pues es como lo que más me interesa, porque ahí es donde uno evidencia cuáles han sido esos procesos. El archivo permite entender cómo han sido esos procesos, cómo es la construcción de ese corpus, de ese cuerpo de trabajo. Y además el archivo a mí me parece fascinante porque también sirve como material pedagógico para aproximar al público general, tanto al público general como al público especializado, a la obra de Beatriz en particular, pero también a las estrategias como unas estrategias más globales que utilizan los artistas en la producción de un cuerpo de trabajo. Pues yo siento que es una perspectiva que has tomado absolutamente innovadora, muy poco se ha hecho alrededor de los procesos del arte, ¿sí? Y además amparado y unido a la idea de una archivística, de un archivo, de una recuperación, estás prácticamente eligiendo dar un camino, un derrotero que va para una historiografía del proceso en el arte. De acuerdo, sí, esa es Y la que, intención. exacto, y que puede arrancar desde Beatriz González y a partir de ahí replicarse y empezar a tomar en cuenta en otras investigaciones que tratan también ese camino, pero que quizás metodológicamente no se ha visto tan claro como esta propuesta. Entonces, bueno, pues estás absolutamente bienvenido para que empieces Gracias. a darnos esa mirada. La idea es dividir este encuentro en dos partes. En un primer momento voy a leer un texto
que hace parte del catálogo que se publicó que publicó el Banco de la República con motivo de la exposición sobre los archivos de Beatriz. Y es un texto corto realmente, y en un segundo momento la idea es abrir la conversación para comentar sobre algunos de los temas tratados. El texto aborda la relación de Beatriz, bueno, realmente el texto aborda el archivo de Beatriz González a partir de su relación con la fotografía puntualmente. Y se titula La actualidad ilustrada. A comienzos de la década del 70, la revista colombiana Cromos adoptó como eslogan La actualidad ilustrada, lema que sintetiza el propósito de muchas revistas de interés general durante esa época: narrar la actualidad por medio de imágenes impresas. La actualidad ilustrada es el título de una serigrafía de Beatriz González, basada en una imagen de la princesa Ana de Inglaterra y su esposo, publicada en diciembre de 1973 en la portada de Cromos. La obra forma parte de una serie gráfica en la que el artista se apropia de fotografías de personajes nacionales e internacionales reiterados en la prensa y en las revistas de interés general. La fotografía es el insumo principal de la práctica de Beatriz. Su archivo, que sustenta más de 60 años de actividad, es en resumen un archivo de fotografía impresa, que se extiende más allá de los referentes directos a sus obras. Antes de encontrar su vocación en la pintura y la escritura, Beatriz quiso ser fotógrafa. Sus primeros viajes fuera del país están registrados en fotos tomadas por ella con una cámara Baby Brown 127. Al revisar estas imágenes varias décadas después, la artista asocia la fotografía de las ramas entrecruzadas de un árbol que tomó en Ginebra con una descripción que hace Walter Benjamin de uno de sus conceptos más citados, el aura. Una trama muy particular de espacio-tiempo, la irrepetible aparición de una lejanía, por cerca que pueda estar. Seguir con toda calma en el horizonte, en un mediodía de verano, la línea de una cordillera o una rama que arroja una sombra sobre quien la contempla hasta que el instante o la hora participan en su aparición. El anhelo de ser fotógrafa de González no pasó de pertenecer al grupo F22 durante los 2 años que estudió arquitectura en la Universidad Nacional. La artista abandonó rápidamente su curiosidad técnica por la fotografía y centró su interés en indagar en esa trama de espacio-tiempo, en términos de Benjamin, que poseen las imágenes. El trabajo de González está soportado en un archivo fundamental para entender cómo la actualidad está condicionada por la posibilidad de imprimir imágenes a través de procesos fotográficos. Este texto es sobre el archivo de una pintora, un archivo de fotografías mal impresas, de fotografías reproducidas en medios masivos, de fotografías sin autor, de imágenes que no parecen fotografías, de textos sobre fotografías, de escritos sobre historias de la fotografía, de fotógrafos, de artistas que utilizan fotografías, de la trayectoria de un artista que quería ser fotógrafa, pero en su lugar fue archivista. Reproducciones a todo color. Al estudiar un archivo es importante preguntarse por su génesis, los elementos que iniciaron la colección. En el caso del archivo de Beatriz González, la pregunta clave es: ¿cuáles fueron las primeras imágenes que recortó? Como muchos otros artistas fundamentales para entender el desarrollo del arte en la segunda mitad del siglo XX, Beatriz se formó consumiendo imágenes impresas en revistas y periódicos. A su natal Bucaramanga llegaban por intermedio de un inmigrante italiano de apellido Morocco las revistas Época y La Ilustración Italiana, 2 publicaciones que se caracterizaban por reproducir a todo color pinturas de artistas europeos. Algunas portadas de estas revistas, fechadas a comienzos de la década del 50, constituyen los primeros elementos del archivo de Beatriz. El interés en la historia del arte occidental motivó al artista a coleccionar durante años reproducciones de pinturas. La reproducción fotográfica permite establecer una relación distinta con la obra reproducida. La imagen se reduce para encajar en el formato de impresión, un ejercicio de síntesis que le otorga al espectador un dominio especial sobre la imagen, cargado de gran libertad para alterarla. Lo interesante en los primeros ejercicios con imágenes de Beatriz González es que decide no alterar las reproducciones que colecciona, sino copiarlas en técnicas similares al original de la imagen reproducida. En esta triple traducción, la obra que motiva la reproducción pasa a segundo plano y el interés se centra en la reproducción misma, los desfases de color, las proporciones alteradas, las irregularidades técnicas y el contexto en el que se imprime la imagen. Por ejemplo, este es un caso muy interesante que es esta obra famosísima de Ingres, que está en París
y que está reproducida para ilustrar la portada de un libro que se llama Raras Prácticas Eróticas, impreso en Colombia aquí en la década del 70. Entonces esas traducciones o esas forma en la que las grandes pinturas de la historia del arte se utilizan aquí en Colombia para ilustrar algo tan corriente como puede ser una guía de educación sexual es lo que le interesaba al artista en ese momento. El interés de González por la imagen impresa la volvió archivista. Coleccionar las imágenes que llegaban al país a través de reproducciones fotográficas fue por algún tiempo la única forma de estudiar el arte de los grandes maestros. Sin embargo, el interés en la cultura europea promovido por la academia se cruzó con la curiosidad por la producción local. Además de recortar revistas extranjeras, Beatriz empezó a coleccionar reproducciones de pintores nacionales publicados en revistas locales como Estampa. Sin preverlo, artículos sobre el joven Fernando Botero, el prometedor Enrique Grau y el poco conocido en ese momento Edgar Negret inician una de las líneas más interesantes y menos estudiadas del archivo de González, el seguimiento en prensa y publicaciones a la carrera de artistas nacionales. Es común que un artista construya un archivo sobre los artistas y agentes culturales con los que se relaciona, archivo que por lo general incluye correspondencia, libros, invitaciones a exposiciones, recortes de prensa y en algunos casos obra. Lo interesante en el caso de Beatriz es su pulsión por hacerle seguimiento a la gran mayoría de artistas nacionales. Su archivo incluye documentos sobre la trayectoria de artistas consolidados, pero también recortes de prensa sobre personajes que solo expusieron una vez, invitaciones a exposiciones en galerías que cerraron a los pocos meses de abrir y publicaciones sobre encuentros, charlas y exhibiciones en los más variados lugares e instituciones. Se podría afirmar que todo lo que caía en manos de Beatriz González con la palabra arte terminaba en su archivo. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio de acumulación? Ayer hablábamos precisamente que una de las cosas más valiosas del archivo que va a recibir Bucaramanga es que es el punto de partida o va a servir como el punto de partida para desarrollar muchísimas investigaciones que no necesariamente están vinculadas a Beatriz o a la obra de Beatriz González, sino a la obra o al desarrollo de muchos otros eventos y artistas nacionales. Por ejemplo, en el 2018, el archivo que Beatriz González había consolidado alrededor de invitaciones de galerías en Bogotá nos sirvió a Natalia Gutiérrez, a mí, a otra investigadora que se llama Carolina Cerón, como acervo para desarrollar una investigación que fue publicada por IDARTES ese año sobre la historia de las galerías y los espacios autogestionados en Bogotá, que va desde 1940 hasta el 2018. Que es una investigación en la que Beatriz González simplemente es un personaje circundante, pero su archivo, que tenía invitaciones desde la década del 60 de muchos espacios que pues dejaron de existir a los pocos años de haber sido fundados, fue fundamental para poder constituir esa investigación. Entonces, el archivo de Beatriz no es solo sobre Beatriz, sino que realmente es el punto de partida para analizar muchos otros eventos, artistas, la actividad etcétera. Cultural colombiana. Exacto. Sí. El trabajo en archivo es fundamental en cualquier investigación. Lo habitual es valerse de archivos institucionales para desarrollar un proyecto sobre determinado tema, pero cuando el interés está en la actualidad, en las imágenes que circulan al día o en el contexto artístico actual, ¿a qué archivo se acude? Con regularidad, Beatriz afirma que asume múltiples roles que le han permitido desarrollar obra, a la par que escribe textos sobre historia del arte, organiza exposiciones e incluso produce crítica. En su archivo, esas divisiones que parecen estar tan claras se pierden. Abrir una caja de su archivo es desplegar una hoja de ruta compuesta por un sinnúmero de imágenes que en un principio parecen estar allí por azar, y puede que sí, pero que permiten entender cómo circula la información bajo el dominio de los medios de reproducción fotográfica. Un lugar donde los pintores del Renacimiento comparten página con la modernidad, representada en una pauta que promociona la última lavadora automática del mercado. Una musa renacentista desnuda frente a la posibilidad de ropa más limpia y duradera. Imágenes de interés general. Además de revistas especializadas en arte, a Beatriz le llegaba durante su juventud revistas de interés general como Life para Latinoamérica. En una de sus series de dibujos más temprana, González copió un retrato del entonces presidente de Estados Unidos, Johnson, publicado en Life,
y lo superpone en el cuerpo de una niña bumanguesa a la que había fotografiado. La serie de 14 dibujos, algunos en pastel y otros en tinta, se titula Las Niñas Johnson. Este ejercicio, tan sencillo en apariencia, marcaría una de las obsesiones gráficas del artista, que la motivaría a coleccionar desde 1965 y hasta la actualidad fotografías de personas publicadas en revistas y periódicos. Muchas de las fotografías en el archivo de González son de personajes reconocidos en los contextos locales e internacional, pero muchas otras son retratos anónimos, imágenes de parejas el día de su matrimonio, de reinas de belleza regionales, de ciclistas y boxeadores, de fotografías de niños con historias trágicas, de mujeres asesinadas por sus parejas, de hombres accidentados. A esta colección pertenece la célebre fotografía que motivaría la pintura de los suicidas del Cisga, con la que González ganó un premio especial compartido en el Salón Nacional de Artistas de 1965. Los pie de foto y los textos que acompañan las fotografías en muy pocos casos le interesaban al artista. Su atención se centraba, como en las reproducciones de pinturas, en los chorreones de tinta, en las intervenciones gráficas sobre las fotografías y en la deficiente técnica de impresión. Las fotografías recortadas de la prensa son el insumo principal de la práctica artística de Beatriz. El recorte de los suicidas del Cisga marcó una ruta que el artista ha seguido sin tambalear. Toda obra parte de una imagen impresa. Al desplegar el archivo de González, es evidente que los recortes superan en número a las obras. De hecho, un porcentaje muy pequeño de su archivo corresponde a referentes directos de sus dibujos, pinturas u obra gráfica. El resto pone en evidencia su obsesión por ciertos temas y personajes. La reina Isabel II de Inglaterra es una de esas figuras recurrentes en la obra temprana de Beatriz. Su interés en las fotografías de la realeza lo despertaron las postales que su hermana Lucila le enviaba desde Londres. El ejercicio pictórico con estas imágenes era el mismo que con las reproducciones de pinturas: traducir las tramas de color de la impresión en planos de color sobre un bastidor y acentuar los errores técnicos de la reproducción fotomecánica. Este ejercicio tenía como resultado imágenes torpes de personas con las proporciones y los colores alterados. De ahí el apelativo de una pintura deliberadamente torpe, que se le atribuye a la obra de González. De la serie de obras de la reina Isabel, la pintura África a Dios nos permite entender un aspecto fundamental de las imágenes que perseguía González y que ahora guarda en su archivo. El título hace referencia a una película italiana de 1966 dirigida por el italiano Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi sobre el fin de la era colonial en el continente africano. Las imágenes en el archivo de Beatriz no son únicas. Por el contrario, coexisten en muchos otros archivos y contextos. Lo interesante es el ejercicio de tener el flujo de estas imágenes que consumimos a diario y la reinterpretación que hace a partir de una actividad tan sencilla, la copia. Al igual que sucede con todos los archivos, las relaciones alrededor de cada elemento del archivo de González pueden ser infinitas, lo que da lugar a preguntas como: ¿cuál es el vínculo entre la obra Jubilee de Beatriz González, que parte de una fotografía de la reina Isabel, y la película homónima de Derek Jarman, Jubilee, en la que Jarman asesina a la monarca inglesa? ¿Cuál es la incidencia de las imágenes que consumimos masivamente en la producción artística global? En su momento, la obra de Beatriz González impactó por sus colores estridentes, por su aparente falta de desarrollo técnico y por apelar al mal gusto. Hoy, la aguda representación que hizo de personajes anónimos y conocidos nos permite entender el agitado contexto en el que ha desarrollado su trabajo. Una producción artística soportada en un extenso archivo que ilustra, en el caso colombiano, la indiferencia política frente a la realidad social. El expresidente Julio César Turbay Ayala es otra de esas figuras que obsesionan a González. La reiteración de la imagen del político en obras como decoración de interiores está sustentada en una extensa colección de fotografías del mandatario en la que se repite su imagen. El ejercicio que inicia González en la década del 70 de recortar a diario las imágenes del presidente de turno que publica la prensa le permitió conformar un archivo extraoficial sobre la historia política nacional. Turbay borracho sobre un puente de tabla, Barco con la camiseta del campeón, Betancourt después de la toma del palacio y Gaviria visita el Guaviare son algunos de los textos que acompañan las fotografías en el archivo. Aquí puse esta imagen porque esta obra está aquí en Bucaramanga, es una obra muy poco conocida sobre Beatriz, uno de sus mejores dibujos a título personal, y está en la biblioteca Gabriel Turbay.
fue restaurado recientemente, entonces si no han tenido la oportunidad de ir a verlo, les recomiendo que vayan y lo busquen. Y como decía anteriormente, el archivo de Beatriz también puede servir para abordar otros muchos temas, particularmente la historia política de Colombia. Uno la encuentra ahí, hay folders y folders y folders sobre Turbay, uno de estos personajillos tan molestos en nuestra historia y tan estudiados. Los fotógrafos. ¿Quiénes están detrás de las imágenes que colecciona Beatriz González? En el flujo común de la información, gran parte del material que consumimos es anónimo. Por lo general, esa falta de autoría se debe a que el material reproducido es reproducible en muchos formatos. Un caso interesante son las láminas producidas por Gráficas Molinari, que González utilizó como insumo para varias de sus pinturas con esmalte sobre metal. Estas láminas, impresas en Cali, tenían una distribución masiva. En Bogotá las vendían en tiendas religiosas y misceláneas en el centro de la ciudad, según relata el artista, pero estaban presentes en todas las ciudades y pueblos del país. Las láminas reproducían imágenes copiadas a través de procesos fotomecánicos de gráficas impresas por talleres europeos que a su vez se apropiaban de pinturas tanto de artistas reconocidos como desconocidos. A estas imágenes, sin un autor evidente, acudía Beatriz por el carácter popular que resultaba de su reproducción masiva. Algo similar ocurría con las fotografías publicadas en la prensa. En los años 70 era usual que una imagen publicada en un diario la robara otra publicación, además del hecho de que los editores emitían con regularidad los créditos de los fotógrafos. Cuando esto no sucedía, González procuraba que en la imagen que recortaba de la prensa se mantuviera el crédito. Con el tiempo, el artista mostró predilección por las imágenes de algunos fotoreporteros nacionales como Carlos Caicedo, de quien consolidó un archivo de sus fotografías publicadas en medios impresos, que evidencian, entre otros aspectos, su tránsito de la fotografía en blanco y negro a la fotografía en color. Niño intoxicado en Chiquinquirá, una de las fotografías más conocidas de Caicedo, forma parte del fotoreportaje que este hizo en Chiquinquirá después de una intoxicación masiva que mató a 78 personas por consumo de pan con folidol. La foto apareció en la revista Life, en la que Beatriz la vio por primera vez y posiblemente después de recortarla la archivó con otras imágenes de tragedias, crímenes y asesinatos, entre las que se encontraba otra fotografía de Caicedo, a partir de la cual hizo un dibujo titulado Veterano de Corea mata a su suegra, a su esposa y luego se suicida. En 1976, como parte del equipo del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Beatriz colaboró en la primera exposición individual de Caicedo organizada por Hernán Díaz y Rafael Moure. En la muestra se incluían 62 fotografías ampliadas en papel, entre las que se encontraban varias que pertenecían a la colección de fotografías recortadas de la prensa en el archivo del artista. La relación de González con el trabajo de Caicedo es un caso importante porque nos ayuda a entender a partir de la revisión de su archivo dos líneas claras de trabajo: la apropiación de imágenes y la investigación histórica sobre estas. Como cabeza del área educativa del Museo de Arte Moderno de Bogotá, entre 1971 y 1983, Beatriz González colaboró en múltiples exposiciones. Además, consolidó una escuela de guías dentro de la institución estructurada alrededor de un grupo de estudio que se reunía a leer textos de estética, preparar las visitas guiadas a las exposiciones y aprender sobre historia del arte. Las sesiones del grupo de estudio imitaban un riguroso modelo que Beatriz aprendió en sus clases de filosofía en la Universidad de los Andes con Danilo Cruz, quien obligaba a los integrantes a llevar un protocolo de cada encuentro. Cada sesión la preparaba con un miembro distinto del grupo. Utilizaban diapositivas como material de estudio y las reproducciones de obras que Beatriz había coleccionado durante años, luego de recortarlas de libros, revistas, calendarios y agendas. Las mismas reproducciones que al inicio de su carrera utilizaba como fuente para sus pinturas. Uno de los proyectos más completos que desarrolló para el museo fue la sala educativa que introducía la exposición Historia de la Fotografía en Colombia, curada por Eduardo Serrano en 1983. Junto al equipo del área de educación, González desarrolló un conjunto de afiches diseñados por Camilo Umaña que narraban, con textos de su autoría, la invención de la fotografía y su desarrollo en el país. Estas ayudas pedagógicas funcionaban como paneles independientes y estaban sustentadas en material que forma parte de su archivo actual. A partir de esta experiencia, González se especializó en la historia de la fotografía y sus múltiples facetas en la historia política, social y artística de Colombia. Entre sus proyectos más importantes están las exposiciones Quédese quieto,
Nadar en Bogotá 1820-1910, en el Museo Nacional en 1995 y Luis B. Ramos en la Biblioteca Luis Ángel Arango en 1997. Además, en su archivo encontramos documentos inéditos, reseñas de exposiciones y conferencias que tenían como tema central la fotografía. En el ensayo Fotografía y daguerrotipo, El Barón Gros y la música de los fotógrafos, publicado en el libro Manual de Arte del siglo XIX en Colombia, se abordan varias de las líneas de investigación de González en relación con la fotografía, entre las que se destacan el tránsito del retrato en miniatura al retrato fotográfico, el rol de la reportería gráfica en la guerra y en la construcción de nación, y la manía por el coleccionismo que despertaron las tarjetas de visita en la sociedad colombiana. Si quieres, pasa la última imagen, no pasa nada. Bolívar a través de una reproducción. Beatriz González es una autoridad en lo que respecta a la historia social y cultural de Colombia en el siglo XIX. Así lo manifiestan múltiples investigadores que encuentran en sus textos un análisis crítico y concienzudo de los múltiples procesos que enfrentó el territorio novogranadino antes y después de la independencia. ¿De dónde surge la obsesión de González por las imágenes producidas en esta época? Los artistas colombianos del siglo XIX circulaban durante la segunda mitad del siglo XX en los mismos formatos impresos que los artistas europeos que le interesaban a Beatriz. Revistas colombianas como Estampa y Cromos publicaban con frecuencia artículos acompañados de reproducciones sobre algunos de los más destacados pintores nacionales. En 1967, el periódico El Tiempo publicó las reproducciones fotográficas de dos célebres retratos de Bolívar y Santander, el primero realizado por Pedro José Figueroa y el segundo por Francisco Evangelista González. Interesada en la deficiente reproducción de las pinturas en la prensa, González recortó las imágenes del periódico, las copió en esmalte sobre dos soportes metálicos ovalados y las presentó en el 19º Salón Nacional de Artistas con el título Apuntes para la Historia Extensa de Colombia, tomo 1 y tomo 2. Arturo Abella, reconocido periodista y miembro de la Academia Colombiana de Historia, acusó a González en televisión de plagiar los retratos de los próceres. Cito: «Lo que he dicho es porque lo he visto. Creo que Beatriz González plagió al maestro Figueroa, o que tal vez lo hizo adrede. No sé si los salones de artistas rinden homenaje a estas copias de los personajes históricos, y por eso quiero que nos expliquen a los profanos en esta materia». Cierro comillas. González no conocía a Figueroa, tan solo vino a saber de él al escuchar las acusaciones de Abella. El primer acercamiento entre el artista y el siglo XIX surgió, como muchos de otros de sus temas, a partir de una reproducción fotográfica. Varios años después, como curadora de las colecciones del Museo Nacional de Colombia, González estudió en profundidad la obra de Figueroa y lo situó como un artista fundamental para entender las rupturas y continuidades en el arte producido durante el siglo XIX en el país. José María Espinosa es otro de los artistas que, como historiadora, obsesionan a Beatriz. En el catálogo de la exposición José María Espinosa, Abanderado del Arte y de la Patria, organizado en el Museo Nacional en 1994, González escribió: «De todos los títulos a que se hizo merecedor Espinosa, solo quiso conservar el de abanderado, pero ha sido reconocido en la historia del arte con los de príncipes de los miniaturistas colombianos y creador de una iconografía bolivariana». La iconografía a la que se refiere se deriva de un encuentro entre el pintor y el libertador el 1 de agosto de 1828. A partir de esa fecha, las representaciones más emblemáticas de Bolívar lo muestran con los brazos cruzados, según las pintoras que hizo Espinosa. En el archivo de Beatriz González hay cientos de imágenes populares y objetos alusivos a Bolívar y a la campaña libertadora. En gran parte de este material, que incluyen banderines, álbumes para niños, pomadas, panfletos, láminas impresas por Gráficas Molinari, encontramos la iconografía de Bolívar desarrollada por Espinosa. Utilizando como fuente una lámina producida por Molinari, con la imagen de Bolívar con los brazos cruzados, González pintó varias versiones del prócer. Sin saberlo, al copiar la lámina Molinari en obras como Apuntes para la Historia Extensa de Colombia, a continuación en 1968, el artista se estaba apropiando de una imagen producida por un artista con el que se obsesionaría años después. Los cruces entre la práctica de Beatriz como artista y sus intereses como historiadora son muy diversos. Uno de los vínculos más evidentes está relacionado con la serie Yolanda Izquierdo como Peregrino de 2008, compuesta por 4 pasteles sobre papel. En los dibujos, la artista copia la silueta de una líder social asesinada que luchaba por la restitución de su tierra.
La palabra peregrino en el título de la serie hace referencia a una libreta de dibujos de Peregrino Rivera Arce, que González había investigado, en la que algunos de los dibujos, por las características en las que se hicieron, dejaron un rastro entre las páginas, similar al efecto que había conseguido González en sus dibujos de Yolanda Izquierdo al doblar las hojas de papel mientras lo realizaba. En una charla impartida por González en el Museo Nacional el 18 de febrero de 2020, en el marco de la exposición Pintores en tiempos de la Independencia, el artista, mostrando en pantalla un daguerrotipo realizado a Espinosa, se apropia de la conocida frase de Roland Barthes: «Veo los ojos que han visto al emperador», refiriéndose a una fotografía de Jerónimo, último hermano de Napoleón, y dice: «Vemos los ojos que han visto al libertador». Esta declaración deja en evidencia que nuestra relación con la historia, al igual que con la actualidad, está mediada por la fotografía. Apuntes para una historia extensa de Beatriz González, continuación. En 1974, Jaime Ardila, que, abro un paréntesis importante, es otro bumangués que en la década del 70 desarrolló una obra conceptual muy aguda y muy vanguardista, muy poco conocida y estudiada en este momento, y que en el 74 decide dedicarle hacer un primer libro ontológico sobre la obra de Beatriz. En 1974, Jaime Ardila edita el libro Apuntes para la historia extensa de Beatriz González, tomo 1, la primera publicación monográfica sobre el artista. El título es una apropiación del título de las obras presentadas por González en el Salón Nacional de Artistas, título que a su vez era una apropiación del nombre de la extensa investigación publicada por la Academia Colombiana de Historia entre 1965 y 1986. Con su apropiación, Beatriz González buscaba criticar la figura del historiador presuntuoso. Ardila, por su parte, utiliza ese título para denotar el propósito del libro, abarcar la producción de González hasta la fecha. Posiblemente Ardila quiso que después del primer tomo se publicara un segundo tomo, que al igual que el primero diera cuenta de la producción de González a la fecha, una tarea que hoy parece imposible al entrever las múltiples facetas de Beatriz González en más de 60 años de producción. Ardila era fotógrafo y por eso la publicación monográfica sobre González está estructurada alrededor de varias secuencias fotográficas que realizó junto a Camilo Lleras en la casa y en el taller del artista. Este texto comparte un objetivo similar al trazado por Ardila en su libro, pero en lugar de un segundo tomo se planteó como una continuación estructurada en la relación de González con la fotografía. La actualidad es el tema del archivo de Beatriz González, un archivo que surge por su interés con la imagen impresa. En el concepto de actualidad colisionan todas las temporalidades, y de allí que una imagen refiera por sus características de impresión al presente y por lo que representa a otro siglo. En un texto sobre las tarjetas de visita durante la segunda mitad del siglo XIX, González escribe: «La compulsión del coleccionismo se tomó todos los núcleos sociales y se anticipó a la afirmación de Susan Sontag. Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo». Si recorremos el archivo de Beatriz González teniendo presente esta cita, queda en evidencia que en su pulsión coleccionista subyace un claro interés por coleccionar y contener la actualidad ilustrada. Bueno, a mí me parece que ha sido una mirada que recorre y que sitúa como en una línea de tu discurso bien interesante la obra de Beatriz, digamos, una perspectiva pues no conocida y no trabajada desde la era de la reproductividad técnica, es decir, desde la posibilidad de hacer copias de la copia, desde la posibilidad mecánica que ya entronizaba Benjamin de alguna manera, hasta, me has traído con todo lo que has dicho, hasta la visión del arte como archivo de un Boltanski, por ejemplo, ¿sí? Hasta el apropiacionismo de los años 80, es decir, un recorrido que sitúa la obra de Beatriz González, sin duda, dentro de las miradas más posmodernas y además cita y recita y revisita muchos espacios que también pareciera entonces que pudiésemos decir que no solamente hace un arte como archivo o le interesa esa perspectiva, sino también un arte contextual, ¿sí? Y si nos metemos a la temática, ahora pues en todo esto que nos traes y las citas casualmente a Susan Sontag, también pudiésemos elucubrar una idea que hubiese dicho Susan Sontag de la obra de Beatriz González en ese libro que escribió Regarding the Pain of the Others, mirando el dolor ajeno, el dolor de los demás,
y cómo sitúa, pues entonces esa mirada también un poco voyerista, profunda, directa de la fotografía documental. Es decir, que yo creo que el cometido que has trazado es absolutamente indispensable, tú bien lo decías, más que el interés por la temática de Beatriz y sobre el estilo, la estética, has trazado muy bien una Beatriz González que se va por derroteros de la posmodernidad y repito, esa ya mirada del arte más allá de la percepción estética, el arte como archivo, el arte como registro cultural y ético. Así que me parece formidable. Sí, es mucho más enfocado hacia metodologías de investigación, que es al fin y al cabo como el hilo conductor que un poco queríamos trazar en la exposición, y era entender cuáles eran esas estrategias que están detrás de una Beatriz que escribe, pero que también pinta, pero que también es educadora, y que siempre es como el hilo conductor, es que es una pulsión por hacer una archivística muy torpe de alguna forma, porque parte del principio básico que es abrir la prensa todos los días, pero que se transforma en un proceso muy complejo, que está permeado por muchas capas y por muchos elementos. Yo creo que esta apropiación que vamos a hacer ahora desde esta mirada que planteas de la obra de Beatriz y de sus archivos, también como registro cultural y como camino para comprender contextos, realidades, no solamente locales, sino internacionales, globales, creo que va a ser indispensable. Decías tú que tenías también un fragmento más que mostrar sobre la presentación que nos traes hoy, o abrimos la discusión, si te abramos parece. la discusión. Perfecto, bueno, queda abierto entonces al público. Muy buenas tardes a todos. Nos visitan desde el Banco de la República, bienvenidos, el director. Por supuesto, Carolina Rueda, que está acá, Angélica Díaz, Antonio José Díaz, el ilustre Armando Martínez Garnica, también nos visitan desde Antropología, Emerson. Así es que creo que hay muchos y muchas pluralidades desde donde discutir esta apertura del archivo y de la mirada archivística o el arte como archivo de Beatriz González. Adelante. Bueno, yo quería comentarles que la maestra Beatriz hizo hace unos años la donación del telón de Boca del Teatro y nos va a adicionar esa donación con 40 obras. Y estamos pendientes de una financiación por parte del municipio para adecuar un espacio del teatro. El alcalde en principio dijo que lo dejaba para el presupuesto del año entrante, o sea, requiere ratificación del alcalde nuevo. Pero más que esos detalles, yo quería hacer énfasis en que los bumangueses hemos sido muy injustos con la mayoría de nuestros grandes personajes. Por ejemplo, aquí al frente está la tumba de Aurelio Martínez Mutis. Él decía, póngame una flor, y no hay la flor, no está el escenario que él pedía para su tumba. Y muchos más. De pronto alguien lleva a la asamblea o al consejo una ordenanza o un acuerdo y se hace un busto que seguramente con el tiempo se lo roban, pero debemos tener en cuenta, por ejemplo, que este esfuerzo que hace la maestra, seguramente en Bogotá se lo han recibido. Ella tuvo oferta de compra, lo mismo que la familia García Márquez de Houston, y le daban una buena plata. Eso sí, no era así que le dieran cualquier $10,000. Y ella dijo, no, lo regalo al Banco de la República, lo dono al Banco de la República, pero con la condición de que quede en Bucaramanga. Es la única condición que pongo, no pido un peso. Entonces son esfuerzos enormes que hace la gente de Bucaramanga y nosotros no hemos compensado eso, recordándolos, teniendo en los centros culturales su obra. La Casa del Libro Total es una excepción. Aquí, por ejemplo, tienen una colección valiosísima de las obras de los pintores santanderianos, y a veces en estos videos uno las ve. Hemos hablado de eso muchas veces con Daniel, que eso es una clase, porque ¿dónde consigue uno 100 a Helvis? ¿Dónde consigue uno 100 Rodríguez Naranjo? ¿Dónde uno consigue 60 Mantillas Caballeros? Algo así.
tienen que estar ya en medio magnético porque están todos en colecciones privadas. Lo felicito, maestro. Realmente sabemos que está en muy buenas manos. Si el Banco de la República lo escogió, es porque realmente está muy bien y la participación del gerente demuestra la importancia que es para el banco este tipo de labores. Gracias, creo que me demoré mucho. Gracias, Antonio José. Él es el doliente número 1 del Teatro de Santander. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta, Angélica? Bueno, muchas gracias, José. Gracias también por la presentación. Como José decía al principio, esta pues es una sesión más de una serie de varios encuentros que pues tuvimos la oportunidad de organizar desde el Banco de la República, incluyendo uno también que va a ser de creación para público familiar y que va a ser el sábado, digamos, como una posibilidad de entrar también al espacio del Banco de la República. Yo tenía una pregunta que quiero compartir acá también para que nos cuentes un poco más de ese catálogo razonado, esa iniciativa de la Universidad de los Andes, que parte de una iniciativa de Beatriz. A mí me llama mucho la atención porque tú nos has dicho ya recurrentemente que hay muchas líneas, que hay, bueno, ustedes encontraron algunas que son las que plasman en la exposición los archivos de Beatriz González y seguramente las miradas del público, y eso es lo que queremos que suceda en el futuro, van a encontrar otras líneas de posibilidades investigativas. Pero esa investigación de ella sobre sí misma, o sea, como ese ejercicio de yo quiero entregar un archivo, no sé cómo se llamaría, es un catálogo en el que esté toda mi obra acompañada de una imagen, o sea, quisiera saber si hay otras cosas en el archivo que tú tuviste la oportunidad de conocer pues, a fondo, que dialoguen con esa iniciativa que fue la que dio origen a Catálogo Razonado. Y no sé si quieras pues, contar un poquito, porque quizás el público no sabe sí, bien de qué estamos conversando. Empecemos contando un poquito de eso. Este es un sitio al que pueden entrar donde está alojado el Catálogo Razonado de Beatriz González, que es una iniciativa realmente de la propia artista que tuvo hace ya casi 20 años de entregarle a la universidad un fichero que ya había desarrollado, donde había registrado pues como con un nivel muy básico, fichas técnicas de una gran cantidad de obras que había hecho desde la década del 50 hasta ese momento, hasta los 80s, y que ya pretendía que se continuara hasta ese momento. Eso pasó por muchas manos, terminó en un cajón olvidado, hasta que en el 2012 más o menos, Lucas Ospina, director del Departamento de Arte de la universidad, decide retomar el proyecto y realmente ahí sí producirlo. Lucas constituye un equipo de personas en el que me encontraba yo, que trabajamos durante varios años en la organización, no solo del material que habían entregado a Beatriz al principio, sino de gran parte de su archivo de obra y del archivo que tenía que ver con esa obra, es decir, los referentes para sus pinturas, para sus serigrafías, para sus instalaciones. Este fue un proyecto pues, que tuvo un periodo de trabajo extendido y que abarca la totalidad o prácticamente la totalidad de la obra de Beatriz, desde los primeros ejercicios que hizo en la universidad hasta la obra que está desarrollando actualmente, porque es una página que se sigue alimentando. Entonces es muy interesante porque pues, tiene distintos tipos de navegabilidad, se puede explorar por colecciones, se puede explorar cronológicamente. Y perdón, ¿y este es un archivo de acceso público? Sí, este Qué es maravilla. un proyecto de acceso público. Qué maravilla. Entonces tú abres la obra y te sale la ficha técnica básica, las exposiciones de las que hizo parte esa pintura, las publicaciones en las que está. Hasta este año tenía una particularidad del catálogo que era lo que a mí más me apasionaba del proyecto, y es que había una red que asociaba a todos los referentes de las obras y el lugar del que Beatriz había partido para el desarrollo de cada imagen. Desafortunadamente, el año pasado hubo un cambio administrativo en la universidad, de dirección en la Facultad de Artes y Humanidades en la facultad, y la nueva decana
decidió que jurídicamente no se podían reproducir virtualmente recortes del periódico El Tiempo, ni El Espacio, ni El Espectador, ni nada, aludiendo a una infracción en los derechos de reproducción, autor, cualquier cosa. Un argumento que no tiene ninguna validez porque, por un lado, la prensa está acogida por un tipo de transmisión de información público y por otro lado las imágenes que estaban reproducidas en esos sustratos de papel ya habían sido intervenidos de alguna forma por la artista, entonces las imágenes realmente le pertenecían a Beatriz como un producto de archivo artístico. Argumentos que no sirven de ninguna validez ante una pared jurídica cerrada de mente. Por tanto, esa parte borra. del catálogo que era muy interesante porque te permitía hacer una navegación un poco como la que hace el texto a través de fuentes a partir de relaciones, ya no está disponible al público y esperamos que que vuelva a estar en algún momento en el futuro cercano. Pero el catálogo igual es una herramienta muy, muy importante, muy valiosa de acceso público. De todos modos, se podría tener el catálogo de referencias sin la imagen para que la gente haga el trabajo de ir a ¿no? buscarlo, claro. José, podemos decir que la obra de la maestra cae en la estética contingente, anudada a la política nacional y ¿A qué te refieres con estética contingente? Como de... La estética contingente pues contempla el nudo político pues que trae la obra, ¿no? A eso me refiero. Pues, entonces, la obra de la maestra Beatriz trae consigo, ¿esto puede caer en la estética contingente o...? Pues más que el verbo caer, yo diría que está, como el texto un poco lo enuncia, está atravesada por la actualidad. La actualidad es política. Entonces, sí, como inmediatamente la respuesta sería sí. Pero pues creo que el quid del asunto ahí es ver desde qué lugar se analiza esa actualidad o desde qué lugar se representa esa actualidad política o esa contingencia política. Se podría, claro, si se habla de que es una actualidad política, pensar que es ideológica, pero creo que en eso sí Beatriz siempre ha sido muy consecuente en decir que ella nunca ha tomado postura política, como una postura política, como si lo han hecho muchos otros artistas, que por ejemplo en la década del 70 hay muchos otros ejemplos de mujeres militantes de la izquierda que sí asumían una posición política y su obra es de contingencia. Es muy crítica con la actualidad colombiana, con la derecha, con la izquierda, con la ignorancia política. Sí, ella para mal y para bien todo. Hay alguien que una vez me dijo, es que Beatriz es clasista, para arriba y para abajo. Y de alguna forma también se puede decir que Beatriz es crítica para un lado y para el otro, y para el centro. Creo que es una mirada crítica que es mucho más amplia y que pues en este país es muy consecuente. Sí, también habría que saber que toda propuesta tiene una postura y el arte se ha caracterizado no solamente por hablar de la política, sino podríamos cambiar el género del término para hacerlo mucho más amplio, que es lo político, ¿sí? Yo creo que ahí sí se mueven todos los artistas contemporáneos en ese espacio de lo político, que pues yo diría que es un ejercer también una ciudadanía a través de su expresión, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría saber además dónde podemos encontrar, si están en el banco, pues parte de este catálogo, parte de tus investigaciones, es decir, no solamente la maravillosa noticia de poder acceder pronto a ese archivo Beatriz González, sino también a esa investigación que tú has venido desarrollando, cómo, por dónde podríamos encontrar. Bueno, este libro, que es muy especial, lo diseñamos con un estudio de diseño gráfico que se llama Tangrama, que queda en Bogotá. Es un poco una especie de locura editorial, porque no tiene como la narración clásica o como el tipo de catálogo clásico que se piensa de una exposición, sino se pensaba como un folio, como una carpeta
en la que uno encuentra un montón de documentos disímiles que parecen estar ahí por azar, pero que realmente tienen un hilo conductor. Tiene un detalle que a mí me parece el más acertado en el desarrollo gráfico, y es que cada documento, no importa cuál sea, está reproducido por su verso y por su anverso, aunque el anverso no tenga nada que ver ni con Beatriz González ni con el tema de investigación, y eso es lo que sucede en cualquier archivo. Una imagen, por ejemplo, esta imagen que hace parte del archivo de gráficas Molinari, está reproducida por la parte de atrás y pues por la parte de atrás no tiene ninguna información. Pero el periódico, que es donde eso mejor se evidencia, es por ejemplo el recorte de los suicidas del Cisga, que ya es como una pieza fundamental de la historia del arte nacional, en la parte de atrás, y esto es Por eso dice, el título. mi viejo y admirado amigo García Vázquez, cuya inteligencia es cada día más lúcida, y tiene una caricatura. Pero a eso se referían en algún momento cuando hablaban del reverso. Y el anverso, Y el anverso. exacto. Entonces, el catálogo lo encuentran aquí en la sucursal del banco. Este es un proyecto de investigación que yo lidero, que se deriva del archivo de Beatriz, a partir del encuentro con estas imágenes que ella utilizaba en la década del 70 para las pinturas sobre muebles, por ejemplo, para su obra más temprana. Y es a partir del encuentro que hago del archivo remanente de una imprenta de gráfica popular que fundó en Cali un español en la década del 50, que se llamaba Gráficas Molinari, que fue la imprenta encargada de producir todas las imágenes de circulación masiva, que no solo están en la memoria de Colombia, sino de Venezuela, de Perú, de Ecuador, porque esta imprenta la distribuía por todo el continente, y son las imágenes de las que no solo va a partir Beatriz González para su obra temprana, sino también muchos otros artistas colombianos como Álvaro Barrios, Juan Camilo Uribe, en películas de Luis Ospina, en registros fotográficos hechos en Cali. Estas son las imágenes que uno ha visto en la casa, en fincas, en carretera, en todas partes. Este es un acervo y que abarcan un montón de iconografías distintas que abordan desde lo religioso, lo secular, bodegones, niños, todo este imaginario nacional. Este es un archivo que yo encuentro, lo iban a destruir en Cali en el 2016 y inicio el proceso de recuperación y de recirculación del inventario producido por la imprenta, y también pueden acceder a él gratuitamente en esta página web que se llama Gráficas Molinari. Lo pueden descargar, todas las imágenes están libres de derechos ya, se pueden utilizar para lo que quieran. Y es Podemos otro de seguir los apropiándonos exacto. y reciclando. Entonces es otra de las plataformas que están ahí al servicio. Bueno, José y bueno, y el Banco de la República, de verdad, muchísimas gracias, porque no solamente es poder pensar que nos vamos a apropiar de una nueva forma de hacer registro, archivo, memoria, sino también la posibilidad, y que creo que es muy de la intención del Banco de la República y de todas las entidades que estamos haciendo el mismo propósito, y es que no solamente desde investigadores, sino también desde la ciudadanía pueda hacerse y tenerse acceso a este material, pues para seguir pensando un poco el panorama, hacia dónde vamos también en lo cultural. Y me parece pues muy pertinente esta nueva postura, esta nueva mirada sobre Beatriz González, que abre no solamente, y tú lo decías hace un rato, no solamente para la obra de ella, sino a partir de allí para mirar todo ese contexto que ella trabajó y trabajarlo también desde esas posturas u otras que puedan ir surgiendo, y creo que ese es uno de los grandes propósitos. Pues quisiera que te despidieras, que No, pues si hay muchas alguna nueva gracias. propuesta, la atendemos, la escuchamos. Muchas gracias por la invitación, a ti, a Carolina, por supuesto. No, y ahí quedan los recursos a disposición, pues los que están ya a disposición en la web, y pues ya esperar muy ansiosos cuando llegue el archivo a Bucaramanga y esté disponible para la consulta pública, que estoy seguro que va a ser el punto de partida de muchos otros proyectos de investigación y de creación, no solo alrededor de Beatriz, sino alrededor de lo que ella coleccionó. Claro, de
del contexto local, nacional. Bueno, muchísimas gracias. Para el Libro Total siempre va a ser un placer y un honor poder tener esta visión de perspectivas plurales y además este trabajo interinstitucional que se ha estado realmente logrando y avanzando en este espacio de Universidad Casual. A todos los que hacen vida y en especialmente a ti el día de hoy, muchísimas gracias y hasta pronto.